Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho mi compañero José David, va a dar lugar ahora la sesión de comunicaciones. Y con eso terminamos la sesión del Congreso Internacional Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo aquí en Pontevedra. En primer lugar, vamos a tener una duración aproximada de unos 10 minutos. No sé si tendréis tiempo para presentar la comunicación. ¿Os bastan 10 minutos? ¿Sí? Bueno, pues vais a tener 10 minutos. Y en primer lugar van a presentar las comunicaciones Ana Belén Fernández del Río y Alberto José Barreira Arias, con la comunicación titulada Intervención temprana con alumnado de altas capacidades en la etapa de educación infantil, trabajando por proyectos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El título de nuestra comunicación es Intervención temprana con alumnado de altas capacidades en la etapa de educación infantil, trabajando con proyectos. Nosotros pertenecemos al ámbito educativo, somos docentes y hemos llevado a cabo una experiencia con un colectivo, un grupo de alumnos de altas capacidades de un centro de la ciudad de Orense, que es un centro preferente para la atención de este tipo de alumnado. Consideramos que el grupo de alumnos de altas capacidades en la etapa de educación infantil es un grupo heterogéneo, con una gran variabilidad, y detectamos que para una mejor atención a la diversidad había que poner en práctica medidas o actuaciones de tipo colaborativo, que promuevan un aprendizaje significativo y que permitiera una mayor motivación de este alumnado, un aumento de su creatividad, etcétera, en contraposición a los modelos tradicionales que a veces no atendían de forma adecuada a este tipo de necesidades. Por lo tanto, en un primer momento, tratamos de identificar y evaluar este tipo de alumnado, adaptando la acción docente, ¿no? Y atendiendo un poco a sus necesidades. Teniendo en cuenta también un currículum de tipo, como veis ahí, transdisciplinar, que es la educación infantil, teniendo en cuenta los distintos ámbitos de conocimiento y para ello basándonos en un trabajo por proyectos, ¿no? Que consideramos que lo que fomenta, ya digo, es el aprendizaje también colaborativo, con un enfoque práctico y crítico, interactivo, cooperativo y colaborativo, haciendo uso también, en este caso, de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la creación de un PowerPoint, de una animación en 2D. Para responder al objeto de estudio, que a continuación vamos a comentar, llevamos a cabo un estudio de caso de carácter descriptivo con una muestra de 10 alumnos y alumnas, 7 niños y 3 niñas, ya digo, de ese centro de atención de escolaridad preferente para alumnado con altas capacidades, orientado a la mejora de las potencialidades de este tipo de alumnado, y posteriormente también llevamos a cabo como instrumento de evaluación una entrevista a las familias de estos niños y otro tipo de observación por parte de los docentes de si este tipo de metodología funcionaba o no funcionaba para alcanzar nuestros objetivos. Los objetivos del estudio se centran, como podéis ahí observar, en favorecer que el alumnado se inicie en el aprendizaje eficaz de procedimientos que le ayuden a organizar, comprender y asimilar la información, en elaborar un PowerPoint como una herramienta que promueva la mejora de la creatividad y las habilidades sociales de este alumnado, y, por otro lado, utilizar textos, gráficos y multimedia en una presentación de diapositivas y animación en 2D, ¿no? Para llevar a cabo este programa de intervención, se llevó a cabo en el segundo trimestre del curso 2014-2015. Aprovechamos la época de carnavales para
aprovechando por los disfraces que llevaban los niños y demás, y algunos de ellos pues llevaban disfraces relacionados pues con Guillermo Tell, las leyendas y demás. Entonces, pues algunos de ellos iban pues con el disfraz de la Edad Media, algunos llevaban pues una manzana y demás. Entonces eso empezó a ser como un elemento, como eje generador un poco y motivador pues para el alumnado, y a partir de ahí pues se decidió pues poner en marcha pues este proyecto, ¿no? Se analizaron pues las necesidades y prioridades, se planificaron las distintas actuaciones, se crearon varios grupos de entre alumnos, varios grupos de trabajo, cada uno pues ocupado de distintas acciones, unos por recortar imágenes, elaboración de decorados, etcétera, para tratar de una forma interdisciplinar conseguir por los objetivos propuestos, ¿no? Y para posteriormente pues ver y valorar si eso pues nos ha servido, este tipo de metodología, para alcanzar esos objetivos. Se hizo un seguimiento y ya digo, se utilizaron como instrumento de evaluación pues entrevistas con las familias y en base a la observación de los docentes. Se llevaron a cabo 16 sesiones y se llevaron a cabo los miércoles y los viernes, 90 minutos después de las sesiones de recreo, porque se aprovecharon pues en los centros el proyecto lector, los 30 minutos más otra hora posteriormente a esas sesiones, ¿no? En relación con los resultados que obtuvimos y las conclusiones, os va a comentar mi compañera. Bueno, pues en relación a los resultados y las conclusiones, a través del análisis cualitativo de los datos con el software Atlas T, hemos categorizado los resultados en función a 4 ejes: la organización, la coordinación y las competencias clave. Dentro de la organización, destacar que la cooperación sistemática de las familias con la institución educativa favorece en gran medida pues, la atención a la demanda de los estudiantes de altas capacidades. La coordinación favorece, además del intercambio de comunicación, pues permite establecernos unas pautas de actuación coordinadas, adaptadas a las características de este grupo de alumnos. Y en relación a las competencias, además de una mejora en las habilidades de información, ya que poseen una mayor habilidad y rapidez a la hora de establecer y manipular la información, así mismo como las conexiones, produce un incremento de la creatividad y de la originalidad. Ello se muestra pues, en su grado de flexibilidad, de fantasía, de mayor fluidez, a través de una participación activa. Esto pues, lo exteriorizan a través de sus inquietudes, las ganas que tienen por investigar, por organizar la tarea, por realizar preguntas. Se incrementa la motivación, pero la motivación a partir de la dinamización del proceso de enseñanza-aprendizaje, al usar sobre todo las herramientas TIC. Y como conclusiones, dentro del estudio, pues destacar que la utilización de este tipo de presentaciones como un recurso didáctico se estimula el alumnado, sobre todo de altas capacidades, y favorece su pensamiento creativo e innovador. La estructura cooperativa, además de ser una herramienta que favorece la inclusión de este tipo de alumnado, nos permite adecuar tanto las tareas como las actividades a las necesidades del mismo, permitiendo pues, las modificaciones en caso de ser necesario. El trabajo por proyectos, aparte de permitirnos el uso de unas metodologías activas y colaborativas, utilizando las TICs, favorecen pues, la motivación intrínseca de este grupo de alumnos, por lo que favorece de este modo también su forma de aprender, o sea, el aprender a aprender. Esto pues, contribuye y favorece, además de las competencias clave en educación infantil, la relación entre iguales, además de sus habilidades sociales y la optimización del propio trabajo en equipo a través de grupos cooperativos. El uso de la herramienta como del PowerPoint, además de facilitar sus habilidades, favorece su expresión escrita, el inicio a la producción audiovisual y a técnicas gráficas. Debemos pues, impulsar la creación de los propios materiales dentro del propio alumnado, es decir, el aprender a hacer, que se comentó esta tarde. Y la implicación de los miembros de la comunidad educativa, sobre todo por parte de las familias, pues contribuye a mantener y a potenciar este tipo de comunicación y redundando en el logro académico de este tipo de alumnado. Y en principio, pues nada más. Muchas gracias. Sí. Y presento vuestra segunda comunicación, titulada Prevención e intervención temprana en la etapa de educación infantil en la institución educativa. Valoración de los agentes implicados.
Bueno, a segunda comunicación, como podéis ver aí, es prevención e intervención temprana en la etapa de educación infantil, en la institución educativa, valoración de los agentes implicados. Consideramos que la etapa de educación infantil pues, es un contexto idóneo para dar una respuesta ajustada pues, al desarrollo de tipo cognitivo, físico y social del niño desde una perspectiva preventiva, compensadora, educativa e integradora, ¿no? Esta etapa es una etapa importante para la posible detección de alteraciones en el desarrollo del niño desde un primer momento para minorar pues, otro tipo de problemáticas que se pudieran dar, ¿no? Entonces nos interesa en este estudio pues, conocer cuáles son las preocupaciones e intereses de las familias y otros agentes que intervienen en esa detección temprana, en esa intervención, utilizando como instrumento de recogida, en este caso, pues, la entrevista, ¿no? Analizamos distintos aspectos de coordinación entre los distintos agentes que están implicados en la detección temprana. También, como comentaremos posteriormente, utilizamos pues, el análisis cualitativo a través del Atlas T. Los resultados que posteriormente comentaremos pues, hacen referencia a la importancia de utilizar un programa de coordinación que favorezca pues, esta detección temprana de posibles dificultades de los alumnos y que favorezca esa normalización e inclusión pues, del alumnado, ¿no? Como hemos comentado, tiene un carácter preventivo y compensador, se considera al niño y a la familia y a su entorno. La finalidad de educación infantil es aprovechar esas posibilidades de desarrollo, potenciándolas a través de la acción educativa, en un marco de normalizador y de inclusión educativa, en el que tenga cabida pues, la actividad interdisciplinar entre distintas áreas de conocimiento en esta etapa para conseguir o para favorecer pues, una coordinación, ¿no? Como objetivos de nuestro estudio nos planteamos los siguientes: conocer cómo se gestiona y se planifica esa coordinación de los agentes implicados en la atención temprana a niños o niñas con trastorno de desarrollo o riesgo de padecerlo en esta etapa, y más concretamente mejorar la coordinación médico-pedagógica y sociofamiliar y también optimizar los recursos humanos y económicos utilizando herramientas de trabajo de tipo colaborativo. En base a eso nos planteamos pues, una serie de preguntas, como si es necesaria esa coordinación interinstitucional y multiprofesional para mejorar la atención temprana en la educación infantil, si una adecuada coordinación contribuye a mejorar esa gestión o qué mecanismos o instrumentos mejorarían pues, esa coordinación. Como hemos comentado, llevamos a cabo unas entrevistas con distintos agentes de intervención en la detección e intervención temprana, que hemos clasificado pues, en varios bloques, relativos a la organización y funcionamiento, a la coordinación entre los distintos agentes implicados, a la relación con las familias y en relación a la percepción del alumnado. En base a esa información recogida, en base a las entrevistas con sus sectores y en base al tratamiento de análisis en base con el programa Atlas T, pues ahora os comenta mi compañero los resultados obtenidos. Bueno, pues los resultados obtenidos en los 4 bloques de la entrevista los hemos categorizado en organización y funcionamiento, percepción del alumnado con trastornos del desarrollo, la coordinación entre el personal educativo, social y sanitario y así como la relación con las familias. Dentro de la organización y funcionamiento, destacar por parte de las familias que la desvalorización que tienen por la etapa de educación infantil al considerarla una etapa meramente asistencial, no piensan que sea una etapa educativa. En cuanto a los docentes, la importancia que manifiestan a la necesidad de motivar a las familias que están desinteresadas y por los condicionamientos, es decir, en ellos prima la necesidad de acompañamiento al menor más que educativo, es decir, satisfacer sus necesidades básicas de juego, de alimentación y propiamente de acompañamiento. En cuanto al personal sanitario, la flexibilidad y la asistencia lo valoran como una parte positiva dentro de la organización del propio sistema y en cuanto a los niños, no son capaces de establecer más que una relación entre la cantidad y tiempo de juego, es decir, para ellos el funcionamiento del aula hospitalaria es fundamental, siempre y cuando el tiempo que le dediquen pues sea cuanto más mejor. Y en cambio a los profesionales de ámbito social, sus funciones son prácticamente las de asesorar, tanto económicamente como en los tratamientos como en la escolarización.
En relación a la coordinación entre los distintos personales, las familias muestran una actitud favorable, aunque con ciertas matizaciones sobre quién debe de transmitir la información sobre la salud de los pacientes y de qué manera comentársela al propio niño. En cuanto a los docentes, sí manifiestan que sí se colabora, pero realmente no hay un tiempo dedicado a la coordinación como tal. Y el personal sanitario sí que manifiesta la dificultad que tienen de coordinar en cuanto a espacios y a tiempos. Los niños solo perciben los roles debido a su desarrollo madurativo en este momento, y mientras que los profesionales del ámbito social manifiestan un enfoque multidisciplinar y entre áreas. En cuanto a la relación con las familias, fundamentalmente es bien valorada tanto por las familias como por los docentes, siempre y cuando manifiesten cierta seguridad. Y el personal sanitario, la participación de las familias piensan que es fundamental para el propio proceso de recuperación del paciente. Cuanto a los niños, lo vinculan al juego y tanto el profesional del ámbito social con la calidad de vida que se manifiesta dentro del propio hospital. En cuanto a la percepción del alumnado con trastornos del desarrollo, la familia considera que el niño siempre es consciente de su enfermedad, los docentes igualmente y el personal sanitario. Mientras que los niños manifiestan en un principio una cierta empatía con el docente y una actitud defensiva con el personal sanitario, que a medida que avanza pues se mejora el mismo. Y en cuanto a los profesionales del ámbito social, respetan profundamente el protocolo en relación a este tipo de niños. Y en cuanto a las conclusiones fundamentales del estudio, destacar que sí consideramos que es necesario y fundamental un sistema eficaz de gestión en el que se tengan claros los protocolos para promocionar e intercambiar la propia información y el conocimiento dentro de los agentes que están vinculados dentro de la atención temprana, tanto docentes como personal sanitario como las propias familias. Y que dentro de la atención temprana esta debe manifestarse siempre de una manera funcional, lúdica, utilizando el juego y basándose en la intervención de los intereses y las capacidades que pueden manifestar los niños de esta etapa. Y que la coordinación pues, es una herramienta de trabajo fundamental que, además de favorecer el bienestar pues, tanto de los niños como de la familia, es fundamental a través de su eficacia, su funcionalidad y favorece una acción integral dentro de una corresponsabilidad. Y por nuestra parte, pues nada más. Si hay alguna pregunta. Francisco Xavier y Carmen tienen dos comunicaciones y presentamos primero la segunda, que tiene el nombre del impacto de la crisis en la infancia de la provincia de Ourense, una visión desde los servicios sociales comunitarios. Pues cuando quieran. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Le he dicho de cambiar el orden de las presentaciones porque las dos son fruto de un trabajo de investigación que hemos realizado en la provincia de Ourense, en servicios sociales, y creo que empezar por el tema de la infancia y luego por el tema de los abuelos, pues que estaba como mejor orientado, ¿vale? Era solo por eso. Y nada, bueno, comentaros que la comunicación, como os han dicho, la hemos realizado dos compañeros. Mi compañera Carmen Verde no puede estar hoy aquí y os pido disculpas por ello. Y los dos somos profesores de la Universidad de Vigo, del área de trabajo social, somos trabajadores sociales, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la primera comunicación se titula El impacto de la crisis en la infancia en la provincia de Ourense, una visión desde los servicios sociales comunitarios. Voy a intentar ser breve porque realmente el contenido está en la comunicación y veo que vamos un poco mal de tiempo, pero sí recordaros que, bueno, nosotros lo que hemos planteado es una investigación en la provincia de Ourense precisamente para intentar saber y de una manera sobre todo más cercana a los servicios sociales, incluso cualitativa, porque hay otro tipo de estudios que han analizado ya todas las consecuencias de la crisis que situamos y ya incluso internacionalmente con la denominación de gran recesión a nivel mundial y en concreto aquí en Europa y en España a partir del año 2007. Este periodo, qué consecuencias ha tenido en los servicios sociales y en las familias, y en concreto lo que presentamos aquí es dentro de la investigación más centrado en el tema de infancia, ¿vale? Un poco por contextualizarlo. Deciros que en los países más castigados por la denominada gran recesión se ha deteriorado el bienestar infantil, lo hemos visto a lo largo de la jornada. El alcance y la naturaleza de las repercusiones de la crisis en la vida de los niños varía en cada país, esto es muy importante, depende no solo de la intensidad de la recesión, sino
también de la situación económica anterior y de la solidez de la red de protección social. Esto es muy importante y explica por qué España actualmente está de 6º lugar, junto con los países del sur de Europa, en pobreza, e incluso en pobreza infantil relativa estamos de 2º lugar con un 29,7%, en un 2º lugar después de Rumanía y bueno, tanto la pobreza severa, todos los estudios de Eurostat, como hemos puesto aquí de Cáritas, los estudios de UNICEF, etcétera, todos señalan cómo lógicamente es una crisis que sobre todo se ha caracterizado por un gran incremento del desempleo, que recordemos que en este periodo se triplicó, pasando del 8%, aproximadamente 8,4% en el 2007, a superar en el año 2013 el 26%, aunque ha bajado como sabemos, en los últimos años a unas décimas, a unos puntos. Por lo tanto, todo esto, lógicamente, son familias y en esas familias hay menores, hay niños que han padecido todas estas consecuencias, ¿no? Entonces, como os dais cuenta, como el estudio ha hecho en los servicios sociales, de alguna manera nosotros nos hemos focalizado la atención precisamente en las personas que están más en riesgo de exclusión o en exclusión social directamente, ¿vale? Nos hemos focalizado ahí la atención. También recordaros que muchos estudios ponen de manifiesto durante décadas las consecuencias de una infancia pobre y sus consecuencias negativas, puesto que no persisten a lo largo de la vida carencias en educación o en medios. En la infancia, lógicamente, las consecuencias se alargan a lo largo de la vida del menor. Bien. Simplemente he puesto esto aquí para recordar que paralelamente a esta situación de crisis, sabemos que las medidas que se han adoptado en Europa ya se han denominado austericidio porque han sido medidas de austeridad impuestas incluso por agentes externos que lo que han hecho es que en el peor momento en el que todo esto ocurría, la respuesta de las redes de protección pues ha sido muy débil, ya os avanzo, pues muy débil, y ha habido recortes sociales, como sabéis, y os pongo esto aquí del primer informe sobre los servicios sociales en España, del Consejo General de Trabajo Social del año 2013, que ya ponía de manifiesto pues una sobrecarga de trabajo, menos medios, más trabajo. Bueno, no me puedo extender, pero creo que todos nos hacemos una radiografía y la mayor sobrecarga, una de las áreas en las que se produce es en la intervención y protección de menores, ¿no? Bien, ya centrados en el estudio, que como os había explicado es más amplio, intentábamos analizar el impacto de crisis en nuestra provincia, en las estructuras dinámicas familiares, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad o exclusión social. Este proyecto ha sido subvencionado por la Diputación de Ourense y por el Vicerrectorado de la Universidad de Vigo en Ourense en la convocatoria 2014, por lo tanto el trabajo de campo se ha realizado en el último cuatrimestre de 2014 y hemos seguido analizando en el primer periodo de 2015, o sea que es bastante actual. Creo que esto no lo veis bien, pero hemos, de los 92 concellos de la provincia de Ourense, hemos aplicado cuestionarios a los profesionales de trabajo social de 51 ayuntamientos y hemos hecho también entrevistas en profundidad, que es quizás el aspecto que más nos interesaba, con 14 trabajadores sociales, tanto de concellos de áreas rurales, semiurbanas, como en la capital, como en Ourense. Deciros que, aunque son 14 entrevistas en profundidad, representan a 29 ayuntamientos también, puesto que hay algunos trabajadores sociales que están atendiendo a más de un ayuntamiento. Y también hemos entrevistado a agentes clave, entre ellos pues, jefes de servicios sociales, trabajadores sociales del tercer sector y de asociaciones de padres de alumnos. Bueno, ya con los resultados en principio están en relación con todo lo que he dicho en la introducción. La infancia es uno de los sectores de población más identificado como víctima de la crisis en la provincia de Ourense. La crisis afectó a todos los ámbitos de la vida de los menores y, en concreto, lo que os traslado de lo que han vivido los profesionales de los servicios comunitarios y que nos han relatado. Algunos extractos de narrativa se pueden encontrar en las comunicaciones.
pero bueno, van en la línea de detectar situaciones en carencias alimentarias o necesidades básicas que hacía años que no recordaban, o familias que antes acudían por otros motivos que acuden por lo más básico. Esto se ha incrementado, como os imagináis, mucho. Carencias en educación, sobre todo material escolar, menores que tienen problemas para acceder a las actividades extraescolares, luego el tema de vivienda, recordemos todo el tema que esta crisis supuso con el tema de los desahucios. Todo esto también, Servicios Sociales en principio es una red para sostener un poco esa situación, y se han visto desbordados pues, muy frecuentemente, ¿no? Otra cuestión importante es el incremento de las problemáticas asociadas a carencias básicas, como os había dicho, pero incluso con el tema de alimentos, restricción de alimentos o en la calidad de los mismos, consecuencias en la composición y estructura de las familias con las que se trabaja, familias que se amplían, personas que vuelven a la familia de origen, separaciones que algún miembro va con los hijos junto a los progenitores, o unidades que se unen para poder subsistir. Eso también se ha visualizado mucho. También las consecuencias futuras en la infancia de todo esto, como os había dicho, y diferencias en el ámbito rural y urbano que quizás se expliquen un poco mejor en la siguiente, porque ya veo que voy así un poco mal de tiempo. Y a todo esto también se une la débil respuesta que os comentaba de los servicios sociales. Lo que hemos detectado es los recortes, que además son verídicos y se pueden contrastar de estos años, se han suplido de alguna manera con un incremento de derivaciones desde la red de servicios sociales a otras redes del tercer sector, entidades. Nosotros en el estudio, por ejemplo, para que os hagáis una idea, también preguntábamos si se habían creado nuevos recursos en el ayuntamiento para la infancia y para las familias en general. Solo un 35% de los concellos se identifican nuevos recursos, y además los nuevos que se identifican tenemos que decir que provienen de las redes de la sociedad civil, del tercer sector, asociaciones, campañas vecinales. O sea que hay una clara trasvase de las prestaciones por derecho social en un sistema universal que se ve deteriorado y restringido en sus capacidades, y se trasvasa hacia otro tipo de prestaciones más asistencialistas, puntuales y menos garantistas, como estamos viendo, como pueden ser las campañas de recogida de alimentos, que incluso hemos detectado en ayuntamientos que ellos mismos organizaban este tipo de cuestiones, o recogida de juguetes, cosa que nos parecía ya, por lo menos a los trabajadores sociales, impensables en la España actual. Pues todo esto hemos podido de alguna manera contrastarlo con voz y voto a lo largo de toda una provincia, y es un poco lo que os venía a comentar aquí, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo, me pasé un poco quizás. Bien, vale. Bueno, pues entonces deciros que una última cuestión de la solidaridad que es importante, que me enlaza con la siguiente comunicación. Una de las cuestiones que hemos percibido es, ante la falta de respuesta de la Administración, en concreto en servicios sociales, en el caso que os estoy relatando, surge de nuevo, o de alguna manera, no es que surja de nuevo porque ya está ahí, pero de alguna manera se refuerza la solidaridad interna, la microsolidaridad familiar entre los distintos miembros de las familias, y por lo tanto en un sistema de bienestar familista que es el español y del sur de Europa, la crisis ha supuesto, pues, de alguna manera, un desbordamiento de ese sistema de protección, ¿no?, familiar. Bien.
La siguiente comunicación que voy a exponer, que se titula Las abuelas y los abuelos como respuesta ante la crisis en el cuidado de la infancia, de la solidaridad a la supervivencia, hemos hecho toda una serie de, como hemos acudido también a fuentes secundarias y recopilado informes y demás, a raíz de los resultados que hemos obtenido en los servicios sociales, pues nos hemos interesado también por qué está ocurriendo en concreto con la solidaridad intergeneracional entre generaciones, y concretamente aquí vamos a exponer entre abuelos e infancia como dos generaciones distintas, y como hemos visto que la familia ha sido de alguna manera la principal proveedora de ayuda y de servicios a sus miembros, y de una manera extensa, no solo la familia nuclear, como entendíamos que en la modernidad que iba a ser el modelo predominante, y que la individualización iba a acabar con otro tipo de familias extensas. Como dicen autores como Gerardo Meil, hemos visto en los últimos 20 años en Europa, y sobre todo en Europa del Sur, a raíz de la crisis, cómo han surgido o resurgido las familias agrupadas, extensas, con denominaciones como familia sándwich, con 2 o 3 jefaturas familiares que comparten unidades familiares, o cómo los abuelos han recuperado. Bueno, aquí en Galicia no es que lo hayan perdido nunca, pero de alguna manera a raíz de la crisis algunas funciones que asumen los abuelos, como es el tema del cuidado de los nietos, pues se han visto reforzadas. Entonces, un poco recordaros que el cuidado que asumen muchos abuelos, y sobre todo las abuelas, porque como en todo en esta cuestión hay que hacer una diferencia de género importante, se puede dar en circunstancias y con intensidades diferentes. De hecho, hay autores que estudian desde los abuelos que prestan apoyos puntuales hasta los abuelos custodios, que son los que están totalmente al cargo de los nietos, ¿no? Que ha ocurrido siempre y que actualmente pues también se da en algunos casos, ¿no? Lo que sí que se ha constatado que en las 2 últimas décadas el porcentaje de abuelos de 65 o más años que afirman cuidar a sus nietos se ha duplicado en nuestro país. Era un poco lo que os decía, la tendencia a la individualización en las sociedades modernas de alguna manera se ha reinvertido en el posmodernismo en el que estamos, y contrariamente a lo que se pensaba en una sociedad individualizada, surgen nuevas maneras y nuevas redes de cooperación con otras características, pero que siguen vigentes, ¿no? En la actualidad, muchos abuelos deben ejercer de un modo más activo su papel de cuidadores. Han aparecido ya desde el año 2001 el término de abuelas esclavas para denunciar aquellos casos de abuelos que están a tiempo completo al cuidado de los nietos y que a veces tienen renuncias personales. Hay estudios también que han ahondado en las consecuencias positivas y negativas del cuidado por parte de los abuelos. Desde luego, partimos todos y entendemos que hay muchos factores positivos, y así se demuestra en la mayor parte de los estudios, desde potenciación del afecto, sentimiento, aprendizaje mutuo entre ambas generaciones. En la socialización tiene un papel importantísimo a lo largo de toda la historia. Todo esto es indudable, ¿no? El papel de la educación y de la socialización de la infancia de los abuelos. Pero también aparecen efectos negativos que tienen que ver a veces, pues, señalan otros estudios, que tienen que ver con las problemáticas que surgen en las relaciones a la hora de acordar los cuidados o la educación, que tienen que ver con los choques generacionales, muchas veces con las propias capacidades personales, con los estados de salud, con la fatiga, el cansancio, incluso la somatización que a veces puede aparecer asociada a esto, y con la falta de tiempo que a veces supone para uno mismo, ¿no? O sea que tenemos que estar siempre moviéndonos en esa doble balanza, ¿no? Y los propios abuelos, en los estudios en los que se le ha preguntado sobre esta cuestión, siempre se mueven en una valoración ambigua entre la satisfacción del cuidado que ofrecen a los nietos, y muchas veces también, sobre todo y relacionado en aquellos casos donde es mayor la intensidad, pues también con cierto cansancio, incluso abuso por parte de los hijos, ¿no? Que también señalan. Por lo tanto, hemos de comprender que la
hay estudios también que casi todos señalan que la voluntariedad es inversa a la intensidad del cuidado. Cuanto más intenso es el cuidado, menos voluntariedad en ello, y entendemos, por eso queríamos lanzar esta reflexión, que la voluntariedad debe ser siempre y primar ante casos de pura necesidad o de subsistencia, como estamos poniendo aquí en reflejo, ¿no? La crisis económica ha provocado un incremento muy importante de los procesos de exclusión social, ya lo hemos visto, y que diversos estudios han señalado que los hogares encabezados por personas mayores de 65 años o en los que hay una persona anciana son el grupo que, con todo, mejor ha resistido a las consecuencias de la crisis. Lógicamente, por la estabilidad de sus ingresos, han tenido una resistencia mayor a eso, y porque sabemos que una de las características de la crisis ha sido el desempleo, y llevamos tiempo pues también con precariedad, y luego tenemos que tener en cuenta también en este contexto los temas de conciliación de la vida laboral, todas las dificultades que esto supone, etcétera. O sea que todo esto lo tenemos que comprender en el análisis que estamos haciendo, ¿no? La tasa de riesgo de pobreza entre las personas mayores de 65 años o más también es inferior, según las fuentes del INE, en la registrada en la población total, y en muchos casos los ingresos de los abuelos se han convertido en el único sustento de los hogares. En este sentido, y bueno, como os decía, los datos que os ofrecemos también, los que vamos a focalizar hoy aquí, son los que hemos extraído del estudio que os he presentado antes, igualmente. Y un poco los resultados van en relación con todos los informes estatales, ¿no?, que hemos encontrado. Antes de nada, quisiera dar a entender que la relación de los abuelos, que no lo he comentado al principio, también está condicionada por un contexto que necesariamente es distinto, que es el aumento de la esperanza de vida, que hace que las generaciones sean coetáneas muchísimo más tiempo, que haya una generación de más de 65 años con un estado de salud muy aceptable, con muy buen estado de salud, que incluso está ayudando tanto a generaciones inferiores como a las superiores. Y también el proceso de individualización que antes aludíamos, social, que también va parejo a unas maneras de relacionarse que también son más volutivas, más voluntarias. Las reglas estatutarias que rigen en las familias y los límites pues, son distintos que en otras épocas, se han difuminado, por lo tanto todas las relaciones entre padres, nietos y abuelos también están regidas y han favorecido también estas nuevas formas de convivencia, ¿no? Estas nuevas maneras de relacionarse. Todos los estudios lo señalan, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, el tipo de ayuda es muy amplio, desde prestaciones sin contrapartida directa en forma de dinero o servicios, apoyo en el cuidado de menores, como hemos visto. El apoyo de cuidado de menores, en Galicia, por ejemplo, hay los estudios que podemos, a los que podemos acudir, por dar algún dato, hablan de aproximadamente, son cuidadores, 1 de cada 3 abuelos, más de 3 horas, y la intensidad, pues en Galicia en concreto, según fuentes del IGE del 2012, ronda depende de las provincias, pero las 20 horas, entre 20 y 25 horas semanales, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Lógicamente hay casos, cuando las necesidades son mayores, pues de más intensidad, como decíamos, en el cuidado. El tipo de ayuda es muy amplio, prestaciones sin contrapartida, apoyo en el cuidado de menores y de mayores, compartir hogar. Uno de los fenómenos que más se ha detectado en servicios sociales, como os había dicho antes, es el compartir hogar. Nietos que van a vivir con los abuelos o familias reagrupadas. Y el tránsito rural-urbano, que marca diferencias siempre en el medio rural. Las consecuencias de la crisis o la convivencia entre nietos y abuelos ya era más vecina o de alguna manera ya había unas redes que en Galicia aún se mantienen. También hay un mayor acceso a los mecanismos de autoabastecimiento, por lo tanto
siempre una de las conclusiones, aunque no es la que íbamos a traer hoy aquí, pero sí que está en el estudio, es que el medio rural gallego es un factor de protección en el presente, o lo fue en esta crisis, pero por distintos factores, no hacia el futuro, ¿no? Por otras cuestiones relacionadas con el envejecimiento, el abandono del rural, el acceso al transporte, etcétera. Bueno, hasta aquí porque creo que ya me he pasado de tiempo. Muchas gracias. De todos modos, si queréis luego podemos seguir comentando. Ya no sigo con las conclusiones, ya creo que hasta aquí. Vale. ¿Termina con las conclusiones? Si querías terminar, no importa. Bueno, quizás la conclusión mayor de todo esto, que es lo que como tema principal queremos poner aquí, es que la solidaridad intrafamiliar en nuestro país, que incluso hemos estado en foros donde los políticos alaban el Estado español por su solidaridad innata, o sea, esto nosotros queremos denunciar esta idea porque la consideramos falaz. De hecho, los estudios como el estudio SHAR, que mide la salud, el envejecimiento y la jubilación en toda Europa, señalan sorpresivamente que los abuelos del norte de Europa cuidan en mayor medida que los españoles. Países que tienen sistemas de protección fuertes siguen cuidando, lo que pasa es que lo hacen con menor intensidad, más voluntariamente, y sí que es cierto que aquí se da más en España la cohabitación, ¿vale? Pero eso es una idea importante a tener en cuenta. Y la otra es que los mecanismos de microsolidaridad familiar basados en las redes familiares y en los abuelos, por ejemplo, entre generaciones, ponen en peligro la solidaridad que nos interesa más, que es la solidaridad macrosocial, que es la que se genera entre generaciones, pero a través de un sistema de provisión de protección social. Porque si no es dejar las necesidades de la infancia a las propias circunstancias de las familias, si tienen trabajo, si no tienen, si tienen más o menos miembros, si no los tienen. Todo eso es privatizar las necesidades sociales y es hacer un sistema insolidario que lo único que hace es, contrariamente a lo que se dice, hay un término que terminó con esto, de Banfield, un italiano en el año 1957, que acuña el término de familismo amoral, que yo creo que es lo que tenemos muchas veces en los países del sur, que es pensar que la familia somos yo y los míos. Entonces, es el sálvese quien pueda, ¿no? Con tal de que nosotros tengamos o nos solventemos nuestros problemas, pues ya... me gusta introducir este término también para poner el acento en esta cuestión, que no todo lo que es a veces ayuda intergeneracional a nivel macro es bueno, porque incluso vemos que tiene consecuencias en el retardo de la emancipación, etcétera, etcétera. Hay muchas consecuencias que sí que ponen en peligro los sistemas de protección de cara al futuro. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Javier. A continuación presentan la comunicación Andrea, Avilleria, Katia Rolán y Francisca Fariña. La mediación familiar intrajudicial, herramienta para facilitar el bienestar de los hijos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Andrea Villeira y vengo a presentar el trabajo realizado junto con Katia Rolán y Francisca Fariña, titulado La mediación familiar intrajudicial, herramienta para facilitar el bienestar en los hijos. Lo que queremos poner de manifiesto con este trabajo es la situación en la que se encuentran muchos de los menores que hacen frente a la separación o divorcio de sus progenitores. Concretamente, la situación económica que se deriva de esta y qué alternativas hay para hacerle frente. Bien, al respecto hay mucha variedad de investigación que llega a la conclusión de que la separación de los progenitores supone un factor de riesgo para las familias, ya que éstas ven reducidas de forma importante su bienestar económico. Muchos de estos estudios se han realizado en el ámbito anglosajón, pero nosotros podemos extrapolarlos al contexto español, ya que disponemos de datos como, por ejemplo, los publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que nos hablan de que la tasa de pobreza de un hogar compuesto por un solo progenitor a cargo de uno o más hijos dependientes es del 48%.
frente a la tasa de pobreza de un hogar compuesto por 2 progenitores a cargo de hijos menores, que sería del 25,8%. Asimismo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado español publicó unos resultados el pasado año en los que también habla de que los hogares monoparentales en España, más de 1 de cada 2 viven en situación de exclusión o pobreza. Bien, otro dato que sabemos específicamente en casos de separación y divorcio es que esta vulnerabilidad económica afecta con mayor intensidad al progenitor custodio de estos menores. Esto es algo que luego diré con más profundidad. Y el último dato es que esta vulnerabilidad económica no es negativa en sí misma solamente, sino que además va a agravar las consecuencias de un divorcio cuando los progenitores no cuentan con unas buenas habilidades para gestionar conflictos. Por eso nosotros, dentro del ámbito de la justicia terapéutica, creemos en la mediación intrajudicial como el recurso idóneo para amortiguar los efectos de estos posibles estados de pobreza o privación, que se consigan a través de la ayuda a los progenitores a crear unas relaciones de coparentalidad responsable. Bien, como sabemos, los casos de separación y divorcio provocan en las familias un cambio estructural y funcional que puede incidir de manera muy grave en el bienestar de estas y especialmente en lo de los menores. Si bien no todos los menores presentan las mismas consecuencias derivadas de un divorcio, sí que se sabe que aparecen en estos consecuencias como las alteraciones físicas, alteraciones psicoemocionales, riesgo de suicidio, tentativa de suicidio y conductas delictivas, como veis ahí. Por su parte, en los progenitores también podemos decir que las consecuencias no siempre van a ser las mismas, van a depender de distintas variables y algunas de ellas, como las que se recogen ahí, son las capacidades y habilidades para enfrentar problemas personales, el papel que han desempeñado en la separación y en la que nosotros nos centramos en este trabajo, que sería la situación socioeconómica de la familia y la asimetría de género, ya que muchos de estos estudios de donde sacamos información para el trabajo afirman y está demostrado que las consecuencias del divorcio son sustancialmente diferentes para hombres y mujeres, especialmente en la salud y en la situación socioeconómica que se deriva del mismo. Como dije antes, las consecuencias socioeconómicas negativas van a afectar en mayor medida al progenitor custodio. Esto no quiere decir que el progenitor no custodio no se vea afectado, pero el progenitor custodio vive una realidad diferente en la que esta situación de separación y divorcio le provoca un aumento en la necesidad de recursos económicos, ya que tiene que asumir de forma individual responsabilidades que antes asumía con la ayuda tanto material como emocional de su pareja. En nuestro contexto, esto se traduce en que esta vulnerabilidad económica derivada de los procesos de separación y divorcio está afectando en mayor medida a las mujeres, puesto que son estas las que se están responsabilizando en mayor medida de la guardia y custodia de los menores, aunque sí que es verdad que en nuestro país cada vez son más las custodias compartidas que se están dando, pero de momento la tendencia es que es la mujer la que se responsabiliza en mayor medida. Esta vulnerabilidad económica viene producida, por ejemplo, por el aumento de gastos que se produce después de un proceso de separación y divorcio, como son, por ejemplo, el asumir el pago de 2 viviendas en vez de una con el mismo salario, asumir los costes de un proceso judicial o asumir el pago de la pensión de alimentos. Y esto es un aspecto muy importante y muy relacionado con esta vulnerabilidad económica, ya que es frecuente en nuestro país los casos de impago de la pensión por alimentos. Y hay que ver en estas 2 circunstancias que pueden subyacer, que son que haya una precariedad económica del progenitor que tiene que hacer frente a la misma, pero que a la vez este impago está perjudicando la solvencia económica del otro progenitor. Toda esta situación provoca una situación preocupante para los menores, ya que estos van a hacer frente a unos cambios en su situación vital, como son, por ejemplo, el traslado de residencia que normalmente se produce hacia barrios con peores condiciones sociales, menores recursos económicos. Asimismo, sus progenitores tienen que hacer frente a unos cambios que van a afectar a los menores en aspectos muy importantes. Por ejemplo, tendrán que retomar una actividad laboral, iniciarla, hacer frente a jornadas laborales muy intensas, altos índices de inestabilidad laboral, y esto se traduce en que tendrán un menor tiempo para dedicar a sus hijos, una menor energía para destinar a su crianza y supervisión. Se darán situaciones en las que existan menos medios para destinar a la educación de sus hijos y que estos tengan peores accesos a los servicios comunitarios. Por tanto,
esta vulnerabilidad económica derivada de los procesos de ruptura es importante en tanto que puede suponer para los menores una reducción significativa de sus oportunidades de éxito. Nosotros, desde el ámbito de la justicia terapéutica, como ya dije, creemos en la mediación intrajudicial como el recurso idóneo para hacer frente a estas situaciones, ya que le estamos dando a los progenitores la posibilidad de autogestionar su conflicto, dándoles un método a través del que se facilita su comunicación, el manejo de los conflictos, se disminuye el coste económico y emocional que supondría un proceso judicial, se les ayuda a llevar a cabo una relación de coparentalidad responsable entre ambos, se disminuyen las consecuencias negativas para los hijos, evidentemente, y se desjudicializa la ruptura. Esto es importante porque a través de los procesos contenciosos tradicionales lo único que estamos consiguiendo es que los progenitores se tengan que enfrentar a un proceso demasiado largo y costoso para ellos, en el que se les obliga a declarar, en el que no llegarán posiblemente a soluciones adecuadas a sus necesidades y que, por lo tanto, lo único que estamos consiguiendo con el proceso contencioso es que el conflicto se cronifique y, lo más importante, que trascienda a los hijos. Como conclusión, creemos en la necesidad de desarrollar programas y estrategias de apoyo para ayudar a las familias que se encuentran en estas situaciones y, concretamente, en la mediación intrajudicial, al suponer un recurso comunitario que favorece que se afronten de forma adaptativa estas situaciones, que se le permita con ella a los progenitores crear relaciones de coparentalidad en la que se logre que lleguen a una colaboración tanto en el plano económico como un apoyo interpersonal entre ambos y que todo esto amortigüe los efectos negativos que tiene las situaciones de separación y divorcio, tanto para la familia como para los menores especialmente. Y con esto es todo. En sexto lugar, presentamos la comunicación de Ana, Aquilino, Miguel, Francisca Fariña, Resina, María José y Carlos, titulada La resolución de conflictos en educación, una propuesta desde el análisis del discurso. Bueno, pues buenas tardes. Esta comunicación que presentamos es el origen de un proyecto más amplio que está vinculado a la generación de unidades didácticas vinculadas a la resolución de conflictos en educación, porque consideramos que uno de los elementos, como ya se comentó en el grupo de trabajo, más importantes en el caso de la pobreza está relacionado con la pobreza espiritual y muchas veces, espiritual en el sentido amplio de la palabra, y muchas veces con el hecho de no poder resolver conflictos o que los conflictos llegan al aula de una manera determinada. Como veis, el trabajo está realizado, este proyecto está realizado por un buen número de personas. Es un trabajo a medio camino entre los trabajos realizados sobre mediación y los trabajos realizados del análisis del discurso. A partir de que nos dimos cuenta que en mediación se partían de unos planteamientos que en la actualidad, desde el análisis del discurso, están en cierta medida sobrepasados y que realmente era necesario analizar la mediación desde otra perspectiva y aplicar esta otra perspectiva a los centros educativos. En primer lugar, hay que decir que desde nuestra perspectiva debemos equiparar en cierta medida y reconocer la equiparación práctica existente entre la mediación y la comunicación para procurar una mejora en esas relaciones comunicativas que implique una mejora en las relaciones personales entre los miembros de esa comunidad educativa. En ese sentido, no podemos hacerlo de otra manera que reflexionar sobre cómo se produce el ejercicio de la resolución de conflictos en el aula, fuera del aula, con respecto a los padres, etcétera, para buscar una creación de material que pueda ayudar a los alumnos y al profesorado a conseguir esta resolución. Una de las ideas importantes que queríamos destacar aquí es precisamente que el conflicto es algo consustancial y que es ineludible a la naturaleza humana. En este sentido, la relación entre conflicto y comunicación es evidente. Y también es evidente si partimos de una idea de comunicación o de lenguaje que no es estrictamente codificable, es decir, que no es estrictamente la relación que existe entre significado y significante, sino una relación en la que el significado de todas las palabras que uno comunica, es decir, de todo el mensaje, en realidad es una cuestión de negociación y no una cuestión de mera decodificación.
En este sentido, el planteamiento que nos lleva a tratar la mediación dentro del aula desde la perspectiva del discurso es aquel que plantea que el discurso no solamente implica al individuo, sino que implica al grupo social en el que se inserta el individuo, a los grupos sociales que de alguna manera participan en esa relación con el individuo, y también a que el lenguaje no tiene solamente una función exclusivamente referencial, sino que tiene también una dimensión performativa. Es decir, no solamente comunicamos mensajes, sino que lo que hacemos es negociar con el otro el mensaje que queremos comunicar y también hacer cosas con ese mensaje. Es decir, la persona que habla quiere contribuir o quiere hacer que el otro haga cosas o hacer cosas sobre el otro. Y esa creo que es una de las dimensiones, o creemos que es una de las grandes dimensiones del análisis del discurso, es decir, desde la mediación y el análisis del discurso en una perspectiva conjunta y común. Porque en el fondo, si la comunicación es solidaridad, la violencia es la ruptura de una solidaridad, no solamente de una solidaridad entre dos individuos, sino de la solidaridad pragmática, es decir, de los usos lingüísticos en un acto comunicativo completo, sea este violento o sea este no violento. En ese sentido, como tenéis en la diapositiva, tendríamos que entrar en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, que el discurso implica no solo el individuo, sino los individuos que participan en las interacciones y de un modo u otro está influido y está interviniendo en la comunidad humana en la que se produce, que la violencia es la ruptura de esa solidaridad pragmática y que no es la situación social objetiva la que influye en el discurso, ni es el discurso el que influye directamente en la situación social, sino que es la definición subjetiva realizada por los participantes de la situación comunicativa la que controla la influencia mutua. De esta manera, el discurso como negociación del mensaje en una situación de mediación, en una situación de conflicto, lo que hace es revelar cómo las relaciones entre mediación y discurso están hiladas a través del concepto de solidaridad. ¿Cuál es el planteamiento inicial que nos hicimos? Era el siguiente, y este simplemente es una propuesta, unas reflexiones para la propuesta de intervención, y es que tendríamos que plantear una cuádruple dimensión o un prisma de 4 caras. Por un lado, el prisma del docente, que tiene que asumir las nuevas competencias, especialmente ahora que se han aprobado el decreto de convivencia en el caso de Galicia. Tendremos que proporcionar como formadores de formadores conocimientos y herramientas, es decir, no solamente tratar la prevención, sino también la provención. En cuarto lugar, trabajar esas técnicas vinculadas con la mediación desde una perspectiva no solamente mediadora, sino también desde una perspectiva discursiva, y en cuarto lugar, desde una perspectiva multidisciplinar. Ya, como comento, estamos en el inicio de estas propuestas y esta es la cuestión, estas son las cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que se deberían plantear? En primer lugar, un análisis lingüístico discursivo de las producciones orales vinculadas a la mediación. Es cierto que existen análisis vinculados a otras cuestiones, por ejemplo, las relaciones de poder, por ejemplo, la violencia verbal, etcétera, etcétera. El diseño de unidades aplicadas para el alumnado, que sirvan de base para el trabajo del docente. Una medición del cambio actitudinal y del conocimiento y de la aptitud ante la resolución pacífica de conflictos a través de estas nuevas herramientas o de nuevas herramientas basadas en el análisis del discurso, y un análisis de los resultados que puedan implementar una formación específica del alumnado. Es decir, comenzamos por el profesorado para llegar al alumnado y que sea el alumnado quien en definitiva posteriormente sea capaz de formar a sus compañeros o de tratar de resolver los conflictos de sus compañeros. Las consideraciones finales, y con esto termino, hay muchas partes que evidentemente no he podido tratar aquí, pero que tienen en la comunicación escrita. En primer lugar, el profesorado tiene que aprender a proteger con conocimiento y habilidades profesionales su identidad personal del conjunto de avatares a veces imprescindibles, pero también debe ser capaz de generar contextos de prevención, y para generar contextos de prevención debemos crear herramientas para que ellos puedan utilizarlos en el aula. Deben generar estilos actitudinales y discursivos que creen una verdadera cultura de paz. Y, en segundo lugar, que el análisis crítico del discurso examine específicamente el papel del discurso en la reproducción de la inequidad social. Y esto creo que es muy importante porque muchas veces se deja de lado. La inequidad social no existe
sino es por el modo en el que ésta se representa, y el discurso es una manera de representar esa inequidad social. Las técnicas de mediación y unidas al análisis del discurso pueden ser una oportunidad para la creación de unidades didácticas específicas que ayuden a profesorado y alumnado a generar mejores estrategias para la resolución de conflictos y la cultura de paz. En siguiente lugar, presenta la comunicación Vanessa Parada, Macarena Martínez y Francisca Fariña, titulada La coordinación de parentalidad, herramienta para defender los menores con progenitores separados. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a hablar sobre la coordinación de parentalidad como una herramienta para defender a los menores con progenitores separados. Desde la perspectiva de la justicia terapéutica se considera necesario poner en marcha recursos que posibiliten una respuesta adecuada a los procesos judiciales, especialmente aquellos con elevado litigio y con menores implicados. La coordinación de parentalidad, para ello, es un proceso alternativo de resolución de conflictos centrados en los menores, en la cual un profesional asiste a los progenitores separados y en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad. Bueno, la coordinación de parentalidad surge en Estados Unidos en los años 90 a partir de diferentes cambios sociales, tales como aumento de la tasa de divorcios, cambio en los patrones de trabajo o una mayor implicación de los varones en la crianza de sus hijos. Además, esto provocó un mayor número de custodias compartidas y provocó un aumento en la litigiosidad de los progenitores. Esto provocó, a su vez, una saturación en los juzgados de familia, los cuales fueron utilizados de forma abusiva para conflictos de la vida cotidiana. Esto provocó un colapso en los juzgados y limitó los recursos del sistema de justicia. Además, diferentes profesionales del sistema judicial advirtieron de la ineficacia del sistema adversarial para facilitar el buen funcionamiento de la coparentalidad. Y todo ello provocó el surgimiento de esta nueva figura profesional, el coordinador de parentalidad, el cual es un rol híbrido entre lo jurídico y lo psicológico. Cabe mencionar que aproximadamente un 10% de los progenitores separados mantienen un elevado conflicto y litigio en su relación de parentalidad. Y estas familias no encuentran una respuesta satisfactoria a sus necesidades en los sistemas tradicionales de justicia. Además, la ruptura de pareja es sabido por la literatura científica que es uno de los eventos más estresantes que puede atravesar una familia, especialmente para los hijos, la cual puede tener consecuencias tanto físicas como psicoemocionales y problemas de conducta. Además, estas consecuencias negativas, aparte de por la separación, pueden ser agravadas por la exposición directa y continua al conflicto parental. Primero, la APA en el 2012 realizó una definición de la coordinación de parentalidad, la cual la define como un proceso de resolución de conflictos no adversarial guiado por el mejor interés del menor. Este proceso puede ser acordado por los progenitores, que después de la separación o divorcio consideran que mantendrán un alto conflicto, u ordenado por el juez en aquellos casos que lo mantienen. Los coordinadores son designados para ayudar a que los progenitores implementen y cumplen las sentencias judiciales o planes de parentalidad. Para ello, han de tomar las decisiones oportunas de manera consistente con las necesidades de desarrollo y psicológica de los hijos, para reducir el daño que le produce la exposición al conflicto y disminuir la judicialización innecesaria de las cuestiones relacionadas con la parentalidad. ¿Qué familias son idóneas para la coordinación de parentalidad? Aquellas con un conflicto persistente en la coparentalidad, aquellas en las que un progenitor daña la imagen del otro, o aquellas en las que un progenitor intenta limitar o impedir el contacto de los hijos con el otro progenitor. Además, son idóneas aquellas familias en las que existe una historia de supuestas o reales tácticas alienantes, lo que es el SAP, el síndrome de alienación parental. También una historia de irracionalidad, hostilidad crónica y desconfianza entre los progenitores. También puede ser utilizado para la reunificación de los niños que son separados de uno de los progenitores y que necesitan de un coordinador o de una figura para retomar los contactos con los progenitores. Para iniciar el contacto y establecer el apego con un progenitor con el que no se ha tenido contacto recientemente. Y además en historia de abusos de sustancias en los progenitores o hijos que tienen necesidades especiales o historia de violencia familiar.
No es conveniente o no se aconseja que el coordinador de parentalidad intervenga si se mantiene activo el abuso de sustancias o violencia en el hogar, si existe una historia de maltrato infantil o abuso sexual, una historia de violencia grave entre los progenitores o existe una enfermedad mental grave sin tratamiento de los progenitores. Y a continuación mi compañera Vanessa va a hablar de las funciones y roles. Sí, bueno, yo voy a explicar un poquito cómo es la intervención del coordinador. El coordinador realiza 5 funciones y 3 roles diferentes. Las funciones son 5, la primera es la de formación. El coordinador enseña a los progenitores las consecuencias que tiene para los hijos el mantenimiento del conflicto, las necesidades de desarrollo psicológicas que presentan sus hijos en ese momento y, además, si fuera necesario, le daría formación en habilidades parentales, de comunicación o de resolución de conflicto. La segunda función es la de evaluación, que implica revisar todas las evaluaciones que ya se han hecho a la familia, las sentencias que haya o cualquier otro informe relevante. Y también tiene que manejar la información que él obtenga de las entrevistas y evaluaciones psicométricas realizadas a la familia, progenitores, hijos y cualquier otra fuente de información. La gestión de casos conlleva trabajar con los profesionales y servicios que están implicados con la familia y mantener una red de servicios comunitarios para cuando sea preciso derivar. La cuarta función es la de gestión de conflictos. A través de las técnicas de mediación se persigue que los progenitores resuelvan las disputas en las cuestiones relativas a sus hijos. Por último, realiza una función de toma de decisiones, esto es, el coordinador decide en aquellos casos en los que los progenitores no se ponen de acuerdo, uno de ellos decide que no quiere ni siquiera negociar o cuando no existe tiempo para intentar mediar. Realiza 3 roles diferentes, el rol de facilitador e instructor porque realiza recomendaciones, ayuda a tomar decisiones, facilita la comunicación y la cooperación entre los progenitores y enseña habilidades. El rol de mediador porque se sirve de las técnicas de mediación para acercar posturas e intentar que lleguen a un acuerdo, pero no podemos confundir que ejerza un rol de mediador con que haga una mediación. A diferencia del mediador, el coordinador es parte activa del proceso, puede intervenir abiertamente y no está sujeto a confidencialidad. El último rol es el rol de árbitro. Esto implica que tiene autoridad para tomar decisiones. Esta autoridad ha de estar especificada por el juzgado en el nombramiento del coordinador o acordada por los progenitores en el acuerdo de coordinación. Es muy importante porque esta autoridad asegura que las necesidades de los niños se satisfagan de manera adecuada y sin dilaciones, lo que reduce los conflictos y la posibilidad de litigar. Es una intervención a largo plazo. Resulta complejo realizar una estructura detallada porque tiene un carácter individual y flexible, es decir, la intervención se ajusta a las necesidades particulares de cada familia. Tenemos 2 tipos diferentes de sesiones, las formativas, donde se dota a los progenitores de las habilidades y las herramientas que necesiten para manejar la situación, y las de gestión de casos, que no pueden estar diseñadas previamente porque son planteadas en función de caso particular, donde se trabaja el manejo del conflicto y se promueven los acuerdos. Distinguimos 3 fases. La fase inicial es la fase más intensa, con sesiones frecuentes, semanalmente, incluso varias veces por semana con los progenitores, y pueden ser en persona o también por teléfono, correo electrónico, en función del conflicto que vaya surgiendo. La fase intermedia disminuye la frecuencia de las sesiones y ya nos permite tener una programación más estructurada. Concluye cuando logramos que el conflicto disminuya y los progenitores lleguen a tener una relación de coparentalidad aceptable. Por último, la fase de mantenimiento. Las intervenciones aquí ya serían únicamente de carácter puntual y para hacer un seguimiento de cómo se aplican las habilidades y estrategias adquiridas en la intervención a la relación de coparentalidad en la vida cotidiana. Y ya concluimos con que si la separación no se gestiona de manera efectiva, algunas familias quedan atrapadas en un conflicto y se compromete el bienestar de sus miembros, especialmente el de los niños. Que la figura del coordinador de parentalidad se muestra pertinente para proteger a los menores de la relación enfrentada de sus progenitores y encauzarla hacia una relación de coparentalidad positiva. Resaltamos la escasa investigación sobre la eficacia de esta figura. Sin embargo, la que hay nos indica que se incrementa el bienestar de los menores a todos los niveles, que se mejora su adaptación y que se aumenta la coparentalidad entre los progenitores. Y por último, resaltar el interés nacional e internacional en implantar esta figura. Y nada más, muchas gracias.
Y ya en último lugar, pues presenta la comunicación Judith Velasco, Bárbara Amado y Mercedes Novo, titulada Diferencias de género en las conductas de acoso escolar. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Judith Velasco y presento esta comunicación que realizamos con otras compañeras de la facultad, Bárbara y Mercedes Novo. Esta investigación surgió a partir de un proyecto que nos concedió la Xunta el año pasado, que íbamos a los institutos presentando un proyecto de intervención. Y entonces allí lo que nos encontramos es que las orientadoras y los profes nos decían que solo había violencia física en el acoso escolar. Solo había un caso entre los 300 alumnos. Entonces, cuando les aplicamos las pruebas, fuimos viendo que había conductas muy sutiles que nadie estaba teniendo en cuenta, que eran concretamente las que realizaban las chicas. Entonces, a partir de ahí fuimos cogiendo un poquito la idea y fue la investigación que os vamos a presentar hoy. Antes de nada, empezamos con qué es el acoso escolar, que aunque todos y todas tenemos algunas ideas de lo que vamos viendo en televisión, incluso de experiencias personales, hay muchas conductas que son muy similares y que llevan a equivocaciones. Definimos el acoso como una situación en la que uno o varios estudiantes ejercen conductas violentas de manera intencional sobre otro, u otros que no tienen forma de defenderse porque existe una situación de desequilibrio de poder, bien porque tienen más amigos, mayor estatus o simplemente mayor ingenio. Esto además se produce de forma frecuente y repetida a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. Las conductas son de diversa naturaleza, pueden ser verbales, físicas, sexuales, psicológicas o relacionales. Pueden ocurrir en el medio físico, que sería el acoso dentro de los institutos o colegios, o a través de la red, el ciberacoso. Puede haber diversos motivos que subyacen a este acoso, motivos sexistas, homófobos, xenófobos, etc. Y luego también tenemos la distinta visibilidad que pueden tener las conductas, que sería acoso directo o indirecto. El acoso directo se produciría si hay una confrontación directa entre el agresor y la víctima, en interacción física. Por tanto, las conductas podrían ser físicas, como patadas, puñetazos o empujones, o verbales, insultos, motes, amenazas, etc. En caso de que no se produzca dicha confrontación, encontramos el acoso escolar indirecto, por el cual se daña la reputación de la víctima a partir de dañar y producir menoscabo en las relaciones interpersonales. A pesar de la representación estereotipada del acoso escolar como un fenómeno típicamente masculino, la literatura no ha mostrado resultados sólidos sobre esto, hay mucha controversia. Algunos señalan que realmente sí que los chicos acosan más que las chicas. Otros señalan que chicos y chicas estarían involucrados igualmente en el acoso escolar, solo que las chicas ejercerían con menos frecuencia el rol de acosadoras. Y finalmente, la tercera perspectiva, que es la que estamos más de acuerdo nosotras, sería que realmente no es que haya una mayor afectación, sino la visibilidad de las conductas. Las chicas acosarían más frecuentemente de modo relacional y los chicos de modo físico. Lo que sucede es que la mayoría de las investigaciones aportan resultados cuantitativos. Nos muestran diferencias de género, desglosando los datos, simplemente nos muestran el porcentaje de chicos y chicas que sufren acoso, pero no estudian más allá, no intentan analizar qué variables cualitativas son las que explican estas diferencias de género. Para dar una respuesta a estas preguntas de qué es lo que hay detrás, acudimos a las teorías de los estereotipos sociales y los roles de género. Desde muy pequeñitos se nos educa a satisfacer una serie de roles y expectativas de la sociedad en función de nuestro género. Las chicas deben ser sumisas, sociales y valorar mucho las relaciones, mientras que los chicos han de ser valientes, rudos y dominantes. Todo esto determina una serie de características que vamos arrastrando a lo largo de toda nuestra vida, nuestras preferencias, nuestros gustos e incluso el modo en el que nos relacionamos, con diferencias en chicos y chicas en el tamaño del grupo o incluso la importancia que se le confiere a determinados valores sociales como la intimidad o la dominancia. Tales son las diferencias en la educación de chicos y chicas que algunos autores incluso han postulado la existencia de dos culturas totalmente diferenciadas, mundos que nunca se interrelacionan, y en caso de que un chico haga cosas de chica o al contrario, son penalizados socialmente, de manera que intentan estar bastante separados. Todas estas ideas nos llevan a pensar que el motivo por el que los chicos acosan sería conseguir el respeto y la admiración dentro del grupo mediante estas conductas físicas, que socialmente están legitimadas. Los varones pueden mostrar la ira y la agresividad de forma abierta, siendo además premiados socialmente. Además, los valores que se dan en las interacciones en grupos de chicos
se basan más en la instrumentalidad. Ellos quieren el poder, entonces la única forma socialmente aceptada de conseguirlo sería mediante conductas de violencia física. Esta hipótesis también podría explicar por qué encontramos sistemáticamente que los chicos pueden acosar tanto a chicas como chicos, pero en las chicas no sucede lo mismo. Ellas se restringen a acosar a chicas también. En el caso de las chicas, la socialización lleva a no expresar abiertamente la ira. Podemos expresar las emociones, pero no emociones negativas. Además, se nos insta a valorar más las relaciones interpersonales que la dominancia y el estatus, de tal manera que la forma de dañar a otros compañeros sería a partir de dañar sus relaciones. Por ejemplo, encontramos la exclusividad de los grupos. Ellas no permiten que otras accedan y tienden más a aislarlas o a no permitir que interaccionen con los demás. ¿Por qué es importante estudiar la perspectiva de género en acoso escolar? El mayor número de casos que están surgiendo, quizá por más visibilidad, por llegar incluso al suicidio, que hasta ahora no pasaba en España, está haciendo que se desarrollen más programas de prevención e intervención. Pero estos tienen habitualmente la perspectiva tradicional masculina. Y lo que tratan es de erradicar aquellas conductas que tienen mayor visibilidad y que son más graves. Y estas suelen ser las conductas físicas, porque es mucho más llamativo una paliza que estén hablando mal de ti. Esto es peligroso porque en el acoso escolar generalmente existe un fenómeno social denominado la ley del silencio, por la cual todos los compañeros y a veces incluso el profesorado son conscientes de la situación pero no hacen nada por evitarlo, por ejemplo por miedo o por impotencia o simplemente porque no cuentan con herramientas suficientes para atajar la situación. En el caso del acoso relacional esto es todavía más acusado, puesto que son conductas tan sutiles y que no producen esos daños evidentes que permanece durante más tiempo. Y cuando los profesores o las familias se dan cuenta de esta situación, ha pasado demasiado tiempo y las consecuencias psicológicas son mucho más graves. Por tanto, abogamos por emplear esta perspectiva de género para analizar las conductas diferenciales e intervenir concretamente y específicamente sobre ellas. Y nada más. Muchas gracias. Ahora abro un turno de preguntas o de reflexiones, o si queréis los comunicantes exponer algo que se haya quedado ahí en el tintero, pues es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Alguna reflexión? Bueno, pues agradeceros a todos y a todas la presencia aquí esta tarde y en el Congreso. Como digo, en todos los sitios, en todas las universidades a las que vamos, pues para nosotros es un placer el contar con vuestra experiencia, con todas las investigaciones que habéis presentado. Para nosotros es de enorme importancia el conocer todos los datos que habéis ofrecido, también para ir incorporando ciertas ideas a ese plan estratégico que nosotros vamos a elaborar por la infancia. Y pues agradeceros el que hayáis presentado todas esas investigaciones. También es una pena que no haya más gente aquí en la sala, porque yo he podido disfrutar con vuestras experiencias, pero bueno, también recordar que las comunicaciones, además vosotros sois unos privilegiados, os estaban grabando y se cuelgan también en la web, así que personas de toda España pueden también disfrutar de las mismas. Pues aquí doy por concluido el congreso aquí en Pontevedra. Ha sido un placer estar con vosotros.